noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. Las inversiones son sinónimo de riqueza, de trabajo, de crecimiento para un país. ¿Por qué un inversor, sobre todo extranjero, vendría a traer su dinero a este pequeño y perdido país de América del Sur? De eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados. El contador Bruno Gili de CPA Ferrer. Bruno, gracias por estar. Un gusto, muchas gracias por la invitación. El empresario y CEO de InCapital, fondo de inversión, Martín Guerra. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Y bueno, y a Federico no sé si presentarlo como invitado, como amigo, como ya no sabemos, es siempre el nombre de la casa. Yo estoy. Él está ahí. Y va a dar el puntapié inicial, ¿no, Fede? Sí, analicemos un poco lo que ha sido la evolución de la inversión. En los últimos tiempos, la economía uruguaya se vio signada por, algunos problemas en materia de empleo, en particular pérdida de puestos de trabajo. De hecho, ya lo hemos comentado en este programa. Y hay algunas causas de eso que están vinculadas con la inversión. Menor capacidad de Uruguay para atraer capitales, tanto desde el exterior como para convencer a los empresarios uruguayos de que apuesten por nuevos proyectos o expandan sus actividades. Vamos a ver algunos números que preparamos para hoy. Esto es lo que nos muestran las cuentas nacionales. Lo que vemos en pantalla es la evolución trimestre a trimestre que compara respecto al año anterior la evolución de la formación bruta de capital fijo privada, es decir, la inversión del sector privado en la economía. Y como vemos, es una gráfica que en los últimos años, no ya en el pasado reciente, sino en los últimos años ha mostrado una caída significativa. De hecho, si vemos todo este periodo que marcamos en pantalla, desde mediados de 2013 en adelante, prácticamente que trimestre a trimestre ha mostrado una caída o, en el mejor de los casos, un cierto estancamiento. En promedio hay una caída anual de casi 6% de la inversión privada, y una caída sostenida a lo largo del tiempo ha llevado que los niveles de inversión de la economía uruguaya estén en niveles bajos si lo comparamos con la historia reciente. Si vemos esta segunda gráfica, lo que nos muestra es eso mismo, como allá en el año 97-98 teníamos niveles de un 13% de inversión en relación al tamaño de la economía, en relación al PBI, y luego fueron bajando alrededor de la crisis, conforme Uruguay entraba en recesión y luego estallaba la crisis, bajaba un 9%, y luego a partir de entonces tenemos un periodo de crecimiento muy acelerado de la inversión, en el que se llega a 16% allá por el año 2007-2008, y luego un 18% por allá por el año 2011-2012. Estos picos corresponden también con la presencia de megaproyectos de inversión que vinieron, en particular las plantas de celulosa que se instalan en Uruguay y mueven la aguja en materia de inversión, pero desde entonces lo que vemos, como veíamos en la gráfica anterior, es una caída. ¿Hasta dónde? Hasta un nivel de un 12% en 2018, que es el nivel más bajo desde el año 2004. Es decir, hoy la capacidad de Uruguay de atraer inversión tanto local como desde el exterior está en los menores niveles en relación a su tamaño, al tamaño de su economía desde el año 2004. Y es una señal fuerte de que justamente las condiciones cambiaron y de alguna manera Uruguay dejó de ser tan atractivo como era. Pese a que, como vamos a ver, las condiciones desde el exterior siguen siendo relativamente favorables, por lo menos en lo que es la facilidad para acceder al crédito internacional, que está hoy en tasas bajas desde el punto de vista histórico. Sin embargo, como vemos, y es un fenómeno que no solo afecta a Uruguay, sino a varios países de la región, ya no es tan fácil como antes convencer a los empresarios de que apuesten por la economía real. Estas gráficas lo que muestran es que, que no es que Uruguay sea un país en sí mismo bueno o malo para invertir, sino que hubo un momento en que que fue próspero en ese sentido, y otro momento en el que no. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos ha pasado en los últimos años que la gráfica se nos cae? Vos que sos un inversor, después yo que soy un economista. Lo más simple, digamos, para entender es que la rentabilidad de los proyectos está sumamente, digamos, amenazada por diversos factores, ¿no? Hoy habría que hacerle doble clic a los factores, pero las inversiones vienen cuando hay rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no vienen. A pesar de que estamos en tres primeros trimestres en donde el costo del dinero cada vez es menor
y eso de alguna manera debería ser un motor importante para los inversores. Uruguay en este momento tiene un problema de rentabilidad que va a tener que resolver, porque si no este problema va a persistir, se enfoca, como lo dijo Federico, a través de estas gráficas, pero también cuando lo mirás para adentro está totalmente relacionado con los balances de las empresas, digamos que están sumamente ajustados, los que andan mejor, y yendo un poco más abajo todavía, todo lo que es esas, no sé, 150.000 pequeñas empresas que hay en Uruguay, que están haciendo maravillas para poder subsistir. Entonces, evidentemente se necesita un cambio. Eso, digamos, no quiere decir que inversiones grandes como la que viene de UPM u otras que se puedan dar puedan ser atractivas. Hay situaciones donde Uruguay sigue siendo muy atractivo, digamos, lo que está más relacionado al sector primario de la economía en general es donde Uruguay tiene ventajas fuertes que algunos inversores aprovechan, como es el caso de UPM u otros, pero digamos, para decirlo en general, el problema es la rentabilidad. Martín dice, hay que cambiar. ¿Qué cosas deberían cambiar? Comparto el análisis de Daniel, de Martín, respecto al tema de la rentabilidad, es el factor determinante. De hecho, uno podría asociar, podría poner la evolución de los precios internacionales de los productos que Uruguay más exporta. En ese mismo periodo vas a encontrar, uno puede encontrar una correlación, una relación, digamos, o una tendencia similar, porque bueno, eso hacía que fuera más rentable la economía, además de que el inversor internacional busca escala, ¿no? O sea, porque en general el inversor internacional puede venir obviamente a negocios que son locales, pero que son de escala, pero los que vienen a invertir para exportar, en realidad necesitan el sector primario, tal vez con algún grado de valor agregado, exportar y que tenga escala. Y eso está vinculado a los sectores más primarios y donde los precios eran más competitivos. O sea, la señal de precio era muy clara de que había una oportunidad. Yo creo que eso está como agotado. De hecho, tu primer gráfico, que lo que muestra que hay una caída y en realidad no es la inversión, sino que se ve negativo, lo que se ve es la formación bruta, es decir, lo que se invierte menos lo que se amortiza de lo que tengo invertido está dando negativo, ¿no? Por lo cual no estoy recuperando, se me está desarmando la estructura de capacidad de producir del país. Eso es lo que muestra el primer gráfico, que luego se ve reflejado en el segundo cuando uno ve cómo cae un nivel de inversión de 22% total del país, ahí estaban 18 solo la privada, a hoy a niveles que estamos en 16, que señala que no recupero la inversión anterior. Eso es bien relevante. Entonces, ¿qué factores? Y bueno, para que algo sea rentable tiene que haber buenos precios, tiene que haber ingresos, una demanda de los productos. Obviamente que la demanda de nuestros productos en el mundo hoy sigue siendo potente, pero a mucho menor nivel del precio, por lo cual lo que necesitamos es mayor nivel de productividad interna y costos competitivos a nivel internacional. Por eso cuando uno ve todas las políticas intentos de políticas para lograr hacer más rentable, intentan afectar los factores de costo, ¿no? Ahí podemos hablar después de impuestos, tarifas, etcétera. Pero no estoy logrando que la ecuación que hace a la rentabilidad esté funcionando. Entonces tengo factores internos y algunos externos que Uruguay, que por ahora sigue muy vinculado a los factores primarios, que tiene algunas industrias incipientes en otros sectores, todavía no son de fuerte vocación de inversión. Es decir, uno no espera 1.000 millones en la industria tecnológica que venga a invertir a alguien del exterior, para ponerte algo, ¿no? Pero digamos, vos marcás los factores externos y los locales. En los externos Uruguay puede hacer poco, muy poco. ¿Qué es lo que puede hacer concretamente en lo que tiene en sus manos, digamos? Bueno, lo que Uruguay tiene que hacer la parte de lo que es la estructura clásica hasta ahora, de lo que Uruguay le produce su nivel, digamos, de exportación de productos primarios, celulosa, soja, carne, etcétera, y después lo que son los productos no tradicionales, tecnología, servicios, turismo, ahí básicamente hay que intentar hacer que los costos que hacen, ¿no? La productividad del sector, la capacidad de producir más con los mismos recursos y lo que tiene que ver con los costos que hacen a la ecuación económica, hay que trabajar. Uruguay tiene en algunos sectores costos que son excesivos. Mi interpretación es que los mercados en Uruguay no están siendo muy eficientes, en particular los mercados de los bienes no transables, es decir, los que responden a la estructura interna del país. Están bajo una presión de costos muy elevada y lo termina absorbiendo el sector de empresarial o de exportación. Entonces le estoy trasladando costos de un sector al otro. Es decir, yo tengo un sector muy regulado e ineficiente en salud, en educación, en transporte, en energías. Lo que hago es lo traslado esos sobrecostos al sector que tiene que competir con el mundo y entonces lo absorbe.
¿Eso es solo déficit fiscal? Bueno, es parte de la explicación, tiene que ver por qué el déficit fiscal alto es un problema que genera problemas en la competitividad, pero a veces puede estar en el propio sector privado que le está generando problemas, porque si yo estoy generando que los costos salariales del sector privado van por encima del nivel de productividad y por encima del nivel, digamos, de competitividad del país, del sector transable, genero problemas. Esto en países, uno va a los países nórdicos, para no ir a países... Pero además me estoy comparando con países, no voy a citar ninguno, de nivel de renta baja o pobres, voy a nivel los nórdicos. Los países nórdicos, cuando se fijan los consejos de salario, la productividad es un elemento, pero además el que fija cómo evolucionan los salarios es el sector internacional, el que compite. Los bienes transables que compiten en el mundo determinan qué nivel de productividad y salario tengo que tener. De ahí para abajo se arrastra el resto de la economía. Porque si yo hago que la economía que no compite con el mundo, es una ficción, genera presiones. Entonces, por ahí hay muchos problemas para resolver en el mercado de bienes y servicios. Creo que hay oligopolios y monopolios públicos y privados que generan sobrecostos en el sector privado, en el sector del mercado de bienes y servicios. Hay un sistema financiero que financia poco a largo plazo, pero eso no sería tanto un problema porque el mundo está financiando si hubiera oportunidades de negocio. Tengo un mercado laboral con algunas de estas características que decía recién, que está pagando las consecuencias con desempleo, y luego tenemos, digamos, una inserción internacional del país que tiene problemas, porque, bueno, esto lo han hablado mucho ustedes mismos en su programa, nuestros accesos a los mercados tienen algunas desventajas respecto a nuestros competidores. Entonces, hay como múltiples factores, que no solo son los impuestos. De hecho, el otro día puse un tuit, cada vez que hay un problema de competitividad bajamos los impuestos, y yo puse, algo debe querer decir, se enojaron conmigo un montón de amigos. Los impuestos y el dólar, son las dos cosas. Bueno, digamos, pero yo no es que yo discrepe con que hayan bajado los impuestos por lo del IVA, el turismo, pero digo, algo me está diciendo si yo cuando tengo un problema de competitividad lo que hago es bajo impuestos. O sea que yo creo que hay reflexiones para hacer sobre cómo, bueno, salir y se vincula avanzar, poco, ¿no? se habla poco de productividad cuando hablas de competitividad. Es que el gran ¿no? problema para mí es la productividad. Es la productividad. Porque, a ver, para mí una explicación más sencilla es que los costos han subido mucho más que las ventas, digamos, en los últimos 15 años en las empresas, ¿no? Yo las empresas en general que miro los balances no son empresas exportadoras, son empresas, digamos, que están mirando a la economía interna, y el problema es que tenés, no sé, un 10% real de crecimiento de las ventas en los últimos 10 años frente a un 15 a 20% de aumento de los costos. Cuando lo tirás 15 años para atrás, tenés un aumento real de los costos del 70% en relación a tus ventas. Entonces eso, digamos, te aprieta en la rentabilidad. Y eso, yo no creo tanto que sea un problema de salario, porque, o sea, yo creo que el salario uruguayo sigue siendo bajo, digamos, pero sí creo que ese salario te está trayendo poca productividad. Y ahí es donde está el problema, digamos, que creo que hay que resolver. También hay otros costos a los que refirió Bruno que también comparto, pero en general es un problema de costos versus ventas, digamos. Me está pidiendo la palabra, pero podemos, perdóname. La cucaracha me está quemando. ¿Podemos ir a una tanda y cuando vengas arrancamos contigo? Por favor. Vamos a una tanda y volvemos.